nada extraño que el jueves, falta un día solo, estemos todos cansados, ¿o no? Y los ojos se cierran involuntariamente. Hay una anécdota que yo no sé si es así, auténtica o no, pero se dice que uno de los grandes predicadores, que fue Spurgeon, en uno de sus anotaciones dijo a la iglesia un día: cuando Dios permite a una iglesia, a un predicador pesado, le da a la iglesia la bendición de un sueño reparador. Bueno, no justifico esto para la primera hora del día. Si tenéis sueño a la primera hora del día, ¿qué va a ser al final del día? Y además estás en la clase atenta a las explicaciones del profe y estás haciendo todos los esfuerzos, te pones un palillo, un pedazo de madera para tener los ojos abiertos. Bueno, esto nos pasó a todos, ¿sabéis? De manera que con que estéis atentos los que podáis, para mí es una bendición, y si podéis estar atentos todos, pues es un privilegio muy especial, ¿vale? Muy bien, yo quiero hablaros hoy el último tema que tengo para reflexionar con vosotros tiene que ver con la propuesta cristiana. Es decir, el primer día hablamos de lo que significa el relativismo y estamos en un mundo relativo, todo es relativo, nadie sabe lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que es correcto, lo que no es correcto. Cada uno piensa como le parece mejor y la sociedad de hoy aplaude la diversidad de pensamiento. El segundo día, ¿de qué hablamos? El que olvida la historia está condenado a repetirla. No te olvides de esto, esto es importante. No la historia mundial, ni la historia nacional, la historia de tu casa. Cuando tú te olvidas de lo que has hecho algún tiempo atrás, vas a repetirlo y vas a tener el mismo problema que tuviste entonces. Ahora, todo esto me lleva a una reflexión. Vamos a ver si el cristianismo está cuestionado, si realmente el mundo filosófico de hoy en día dice que estamos en la era post-cristiana, si el cristianismo tiene un mensaje que no encaja con nuestra sociedad. La pregunta es esta: ¿tienen los cristianos alguna propuesta para el día de hoy válida? Si no tenemos propuestas válidas para el día de hoy, sabemos qué tenemos que hacer. ¿Sabéis lo que tenemos que hacer? Abandonar el cristianismo porque no tiene razón de ser. Pero yo voy a la Biblia y me encuentro con una historia que describe un pequeñito grupo de personas que salen de Jerusalén, donde hay una congregación muy grande de cristianos. Todos conocéis la historia de cómo comienza la iglesia, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Quién la desconoce? Bueno, nadie levantó la mano. La historia de la iglesia comienza en Jerusalén con la conversión de ¿cuántas personas en el primer discurso de Pedro? 3.000. Vaya iglesia. Y un poco de tiempo después, poquito tiempo después, con motivo de la curación de un cojo, Pedro predica de nuevo un mensaje, 5.000 más. De modo que 3.000 más 5.000, ¿cuánto? 8.000. Vaya iglesia. Y luego Lucas dice que creció tanto que era una multitud, es decir, no se podía numerar. Pues un pequeñito grupo de esos creyentes primitivos salen de Jerusalén. ¿A causa de qué? ¿Por qué se fueron de Jerusalén? Porque fueron perseguidos. De manera que ellos van caminando, y algunos llegan a Antioquía, una ciudad no excesivamente grande, pero importante en aquel tiempo. Y ellos llegan a Antioquía y predican a Cristo. Y hay algunos en Antioquía que se convierten a Cristo. Hasta ese momento a los cristianos se les llamaban los del camino. ¿Y sabéis por qué? Bueno, porque el líder del cristianismo, a los ojos del mundo, dijo un día: yo soy el camino. Y ellos hablaban de que ellos van en un camino. No están hablando de religión, están hablando de forma de vida. Y cuando la gente observa a los cristianos,
dicen, pues resulta que lo que ellos predican es lo que ellos viven. Y dice la Biblia que le comenzaron a llamar cristianos. Cristiano significa ¿qué? Hombre de Cristo, seguidor de Cristo. Ahora, estos cristianos revolucionaron el mundo y tenían propuestas para un mundo filosóficamente hablando muy avanzado, para un mundo que tenía no cientos, miles de dioses, para un mundo que practicaba cualquier cosa que se le ocurría. Los cristianos aparecen como un grupo con una propuesta concreta. Ahora, yo quiero mencionar 3 cosas esta mañana. En primer lugar, quiero recordaros qué es el cristianismo. En segundo lugar, quiero mencionar cuál es la propuesta del cristianismo para el mundo de hoy. Y finalmente, cuál es la conclusión a la que nosotros tenemos que llegar. Primeramente, yo quiero preguntaros, y me encanta que interactuéis conmigo, especialmente esta mañana, ¿qué es el cristianismo? A ver, ¿quién puede respondérmelo? ¿Qué es para ti el cristianismo? ¿Seguir a Cristo? ¿Es una religión, cristianismo? Bueno, me encanta oír esa firmeza. Cristianismo no es religión, es un estilo de vida que significa un compromiso ¿con quién? Con Cristo. De manera que la historia del cristianismo, que comienza, como os dije antes, con un grupo de personas que predican a Cristo en el mundo llamado gentil, sigue adelante. Y hay una propuesta formal que aquel grupo de cristianos que va creciendo, va desarrollándose, va ampliándose, tienen para la sociedad de entonces. Primero, en aquel tiempo los padres eran prácticamente los dueños de los hijos. De manera que el padre decía al hijo, hay que hacer esto, y el hijo tenía que hacerlo. Y no había discusión ni diálogo, porque el padre entonces decía algo muy simple que se dice hoy de otra manera: aquí mando yo. Por tanto, mientras el hijo no llegaba a la mayoría de edad, no solamente mandaba el padre, sino que el padre le ponía un tutor. ¿Sabéis lo que es un tutor? Alguien que le cuidaba. Y ese tutor era generalmente un esclavo. De manera que el padre le decía al esclavo que le elegía, este es mi hijo y tú tienes que cuidarlo y disciplinarlo y obligarle a que estudie y que se comporte de una determinada manera, de modo que aquel adolescente no tenía absolutamente ningún derecho ni podía decidir nada. ¿Os pasa esto a vosotros hoy? Ah, qué bueno. Dicen que no, pues es una bendición grande. Quiere decir que en aquella sociedad los hijos eran prácticamente un objeto de derecho romano en relación con los padres, sujeto a los padres. Pero los cristianos no se oponían a esto. La historia romana, la historia de la civilización romana, habla de conflictos entre padres e hijos y habla de auténticos caos que se producían en alguna ocasión por el despotismo de los padres hacia los hijos. Y de pronto el cristianismo viene y el cristianismo presenta a unos hijos obedientes a los padres. ¿Por qué? ¿Porque lo decía la Biblia? Porque Cristo lo hizo. Y ahí tienes a los cristianos diciéndole a los hijos, cuando un hijo pregunta, ¿preguntaste alguna vez a tu padre por qué tengo que hacer esto o no? A ver, ¿sí o no? Claro, hombre, ¿cómo no? Yo cuántas veces le preguntaba a mi padre, claro, se lo preguntaba de una forma muy delicada porque era otro tiempo distinto, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Y la respuesta del mundo es porque yo mando. ¿Y la respuesta del cristiano qué es? Mira, lee Lucas 2:21 y verás que Jesús estaba sujeto a sus padres.
Luego notáis que el cristianismo no está haciendo una propuesta filosófica ni una cuestión social. Está apuntando ¿a quién? A Cristo. Porque el cristiano es aquella persona que vive a Cristo. Cristo se hace vida en el cristiano, por tanto, si Cristo se sujetó a los padres, el cristiano ¿qué tiene que hacer? Sujetarse a los padres. En aquel tiempo, los que trabajaban habitualmente en las familias romanas eran los esclavos. Estoy hablando de sociedad media alta, eran los esclavos. Los esclavos trabajaban, ¿por qué? Porque eran esclavos. Los hijos de los nobles no trabajaban tanto, estudiaban, tenían sus amigos, aprendían el manejo de las armas, no sé qué, no sé cuánto, pero no trabajaban excesivamente. Y de pronto en la sociedad cristiana hay un grupo grande de personas que están empeñadas ¿en qué? En trabajar para vivir. Y claro, dice en la sociedad entonces, esto no es la felicidad, pero los cristianos dicen, nosotros trabajamos ¿por qué? Porque Cristo trabajó. Cristo había aprendido un oficio. El padre de Jesús, el padre adoptivo de Jesús, ¿era qué? Carpintero. Y la Biblia dice que Jesús era también carpintero. Luego, ¿Cristo trabajaba o no? Y Cristo dijo un día a sus seguidores estas palabras tan importantes: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Entonces los cristianos trabajaban y trabajaban honestamente. ¿Tú crees que el trabajo es la maldición que se produce por el pecado, verdad? No. Cuando Dios creó al hombre en perfecta santidad, antes de que pecase, lo puso en el huerto para que lo labrase y lo cuidase. Trabajo. El trabajo es el timbre de honor de la persona. La persona tiene que trabajar y los cristianos trabajaban. Claro, había algunos por ahí en alguna iglesia que también eran un tanto vagos. ¿Sabéis lo que significa esa palabra, no? Bueno, el que no quiere trabajar. Y Pablo escribe a la iglesia y le dice, si alguno no quiere trabajar, que no coma, pero eso es prácticamente, esa traducción es casi un condicional. No quieres trabajar, haz el favor de no comer, pero resulta que el vago quiere comer. De manera que el vago se había inventado un sistema extraordinario. No eran aquellos vagos buenos cristianos, yo no sé si siquiera eran cristianos, pero estos iban a las casas a la hora de la comida y le decían a la buena señora que estaba haciendo su puchero o no sé cómo llamáis ahí, le decían, hermana, vengo a decirte que te animes porque el Señor viene. ¿Estás triste? El Señor viene. Y la buena señora, después de escuchar unas cuantas exhortaciones de ese tipo, ¿sabes qué le decía al vago? Le decía, ¿comiste? No. ¿Quieres comer? Sí. Ya arregló el problema. No trabajaba, pero comía. Y Pablo le dice, al vago no le des de comer. ¿Para qué? Para que trabaje. De manera que el cristianismo está produciendo una revolución, ¿o no? Claro que sí. Un trabajo honesto y voluntario. Y además, este cristianismo que hacía estas cosas entendía muy claramente que cuando estaba trabajando en su empresa, a vosotros en el día de hoy, ¿cuál es vuestro trabajo hoy? Estudiar. ¿Os están facilitando los recursos para que estudiéis? ¿Es este vuestro trabajo? Muy bien. Pues el cristianismo de entonces entendía que tú trabajabas para el dueño o para Cristo. Aquí está el secreto. De manera que los apóstoles enseñaban y les decían, vosotros tenéis que trabajar incluso cuando los que os dirigen no son muy buenos con vosotros, cuando os tratan mal, tenéis que trabajar porque estáis sirviendo ¿a quién? A Cristo. Te cuento una historia para que entiendas lo que quiero decir. Yo estuve bastante tiempo trabajando, ayudando a una iglesia en Houston, en Estados Unidos. Un día salimos de la reunión de la noche y estaba esperándome en la calle
un hermano con su automóvil, un Mercedes grandote, y subimos al automóvil del hombre, nos llevaba a cenar a su casa y no bien me senté en el asiento y cerré la puerta, aquel automóvil salió como si le estuvieran apretando la parte trasera y empujando. Salió corriendo y llegaba a las curvas y cuando llegaba un semáforo en rojo frenaba encima del semáforo. Yo dije, ¿pero qué le pasa a este hombre? Y le dije, oye, ¿qué te pasa? Parece que estás nervioso. Dice, no es que estoy nervioso, es que estoy... Dijo una palabra. ¿Y por qué? Porque tú no sabes lo que es trabajar como yo trabajo. Bueno, ¿y en qué trabajas? Y él me dijo, estoy trabajando en una compañía de petróleo, en una petrolera. Ah, ¿y qué haces? Pues mira, te lo voy a resumir rápidamente. Por la mañana entro en la oficina, me meto en el box, en el cajón de madera que hay allí en la oficina, otros muchos al lado. La secretaria me trae planos para que modifique, los imprimo, más planos, modificar, imprimir y así todo el día. Estoy harto. Y yo le dije, bueno, hombre, ¿y dijiste algo al jefe? ¿Al jefe qué le voy a decir? Pues eso, que estás muy cansado, que no va bien lo que tú tienes que hacer. Y me miró y me dijo, pero si le digo eso vamos a tener problemas. Le dije, no te estoy diciendo que se lo digas al jefe de tu departamento. ¿Tú eres esclavo de quién? De Cristo. Y Cristo dijo, este esclavo lo voy a poner en ese departamento para que haga planos. Es mío y yo lo pongo ahí. Reclámale. Y efectivamente terminamos la conversación y un año después, el mismo hombre con otro automóvil me estaba esperando para llevarme a cenar de nuevo con mi esposa. Subimos al automóvil, tranquilo, cantaba incluso. Yo le vi tan sonriente que le dije, ¿qué tal va el trabajo? Y me dijo, muy bien. ¿Cambiaste de empresa? No, estoy en la misma. Y yo dije, entonces cambiaste de departamento. Tampoco en el mismo departamento. Y me dijo, y en el mismo cajón, en el mismo box. Ah, ¿y cuál es el problema? ¿Cómo hoy te sientes también? Porque dialogué con el jefe y me dijo, tranquilo, ahí es donde quiero que estés. Y había cambiado la perspectiva. Dios te ha establecido para el día de hoy una tarea. Él está cumpliendo su tarea. ¿Sabes esto? Está sosteniendo el universo. Es bastante trabajo. Y Él te encarga una tarea pequeña y te dice, tú eres mío y yo te coloco ahí para que aprendas y aproveches el tiempo. Esta es la propuesta del cristianismo. A lo largo de la historia de la humanidad, las leyes laborales se han sucedido una detrás de otra. Las organizaciones del trabajo están luchando todos los días a gritos en las calles. No sé si pasa aquí. ¿Sabes por qué? Porque el trabajo es una carga y es un problema. Para el cristianismo es una bendición y es un privilegio. Ahora, aquellos cristianos tenían una relación con la sociedad y Cristo les había enseñado que la bendición más grande de una persona es poder compartir aquello que tiene con otros. De manera que cuando se habla de trabajo en el Nuevo Testamento, se dice a los cristianos, trabajad para que podáis no solo alimentaros a vosotros y vuestra familia, sino para que podáis compartir. ¿Por qué? Porque Cristo le había dado ejemplo. De manera que Cristo veía una multitud ahí en el desierto y un lugar donde no podían comer. ¿Y qué hacía Jesús? Mira, hay una diferencia muy interesante entre Jesús y los discípulos. Los discípulos veían la multitud y ¿qué decían a Cristo? Maestro, deja de hablar y lárgalos. ¿No ves que hay muchos? A ver cómo van a cenar. Están distantes. Mándalos. ¿Y Cristo qué les decía? No pueden irse. Así, dadles de comer. ¿Entiendes esto? Cristo estaba atento a las necesidades sociales y viene el cristianismo. Y tú lees los primeros capítulos del libro de Hechos y dice que la gente vendía sus
propiedades, ¿para qué? Para que nadie tuviese necesidad. ¿Tú te das cuenta? ¿Es una revolución o no es una revolución? Es una propuesta alternativa a la sociedad de entonces. Los cristianos viven también ocupándose de las enfermedades de otros. Los avances científicos más grandes de la cirugía y de la medicina del mundo han salido, no sé si lo sabes tú, pero en una proporción muy grande de manos de científicos cristianos. ¿Por qué? Porque el científico cristiano no está viendo la enfermedad como un elemento o un instrumento para enriquecerse. ¿Sabes qué está viendo? La enfermedad como un problema que hay que resolver. Y dice, ¿y Cristo qué hizo? Cuando Cristo vio a un enfermo, ¿qué hacía Jesús? ¿Se desentendía de él? No. Por tanto, el cristianismo causó una tremenda revolución. Si tú lees en la Biblia, te encontrarás ya en el Antiguo Testamento, en tiempos muy arcaicos, te encontrarás con un esclavo en el desierto que su dueño lo abandonó a su suerte porque estaba enfermo. De manera que el enfermo estorbaba que se muera el enfermo, pero nosotros vamos a seguir adelante. Los cristianos se sentaban en el mismo banco de la iglesia. Perdonadme, no había bancos, pero en el mismo lugar de la iglesia se sentaban al lado de un esclavo. Y el esclavo a veces tenía un liderazgo en la iglesia y el dueño legal de ese esclavo le obedecía. ¿Es una revolución o no? Pues es una revolución tremenda. Y resulta que los apóstoles no hablaban de la liberación de los esclavos. Simplemente decían al esclavo, tú eres siervo ¿de quién? De Cristo. Dios está permitiéndote una situación así. Mantente firme porque el Señor sabe cuál es tu necesidad. Ahora, cuando los cristianos, la gente observaba a los cristianos, tenían una propuesta los cristianos que asombraba a la sociedad. Escucha lo que enseñaba Cristo a los cristianos. Mateo capítulo 5, versículo 44. Yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿No te parece un poco pesado esto? A ver, seamos honestos. Te manda orar por tu enemigo más grande y ayudar al que te persigue. ¿No te parece que esto es excesivo, sí o no? ¿Sí o no? Bueno, todos en silencio, porque sabéis que si decís que sí, yo voy a decir que no. Pero la verdad es esta. Humanamente hablando, no es difícil, es imposible. Pero es que el cristiano acepta ese desafío. ¿Sabes por qué? Porque Jesús amó a sus enemigos. ¿Nosotros éramos enemigos de Dios en malas obras o no? Y este Hijo de Dios vino al mundo y se hizo hombre para morir por los enemigos suyos en una cruz. ¿Te das cuenta la diferencia? Y cuando Cristo está en la cruz, normalmente en las crucifixiones los relatos históricos eran esto. El crucificado maldecía desde que lo clavaban en la cruz hasta que moría. ¿Cuál es la primera frase que Cristo dijo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Tú te das cuenta? La propuesta del cristianismo es una propuesta sumamente amplia, enormemente difícil y absolutamente, permitidme la palabra, revolucionaria. Los cristianos eran ejemplo de vida. ¿Sabéis por qué? Porque seguían al hombre que es ejemplo de vida. Yo no sé cuántos de vosotros habéis pensado en la cruz de Cristo estos días. ¿Hay alguno que ha pensado directamente en la cruz de Cristo? ¿En el Señor muriendo en la cruz por ti? ¿Has pensado en eso? Cuando tú llegas a entender la dimensión de la cruz, estarás dispuesto a cualquier tipo de sacrificio si sigues a Cristo. Hay un poeta
muy conocido. No sé cuántos de vosotros habréis leído algo de este poeta, de José María Gabriel y Galán. ¿Alguien conoce a ese hombre? No, es lo mismo que el nombre del policía de tráfico. No, a nadie le interesa. Bueno, José María Gabriel y Galán fue un poeta no tan grande como Cervantes, por supuesto, o Lope de Vega o Tirso de Molina, pero era un buen poeta, y un día este hombre pasó por delante del Cristo de Murillo. ¿Murillo sabéis quién es? Bueno, un gran pintor. Y este Murillo pintó un crucificado que es impactante por los ojos del crucificado. Desde donde tú te colocas, te están viendo permanentemente. Y José María Gabriel Galán entró allí, vio el Cristo de Murillo y vio aquel cuadro tan impresionante y se quedó parado delante de él. Y regresó a su casa y no podía dormir. Y por la mañana escribió un largo poema. Y una de sus estrofas dice así: con su frente de Dios dolorida, con sus ojos de Dios entreabiertos, con su boca de Dios amargada, con sus labios de Dios sin aliento, muerto por los hombres, por amarlos, muerto. ¿Entiendes esto? Este es el Cristo de la vida, el Cristo del ejemplo, el Cristo que conmociona el mundo con propuestas asombrosas, porque Jesús nunca habló sin hacer. ¿Sabes cómo comienza el libro de Hechos? Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. De manera que Cristo es el ejemplo supremo. Ahora, hay una propuesta singular que el cristianismo da al mundo y que la sociedad del mundo no tiene ni puede alcanzar. Cristo, el fundamento, no fundador, el fundamento de la fe cristiana, dijo algo muy importante: solo si el Hijo os liberta seréis libres. ¿Hablamos de libertad o no? ¿Se habla de libertad en el mundo de hoy o no? Y todos decimos que estamos en una sociedad libre. ¿Qué es para ti ser libre? ¿Qué es ser libre? ¿Y es hacer lo que tú quieres? ¿Eso es libertad? La libertad no es hacer lo que quieres. Eso es libertinaje. Libertad es hacer lo que debes. ¿Está claro? Y hoy en día yo conozco, veo, observo gente en los colegios. Tengo 2 nietas, más o menos, una de ellas más o menos de vuestra edad, otra más pequeña. Estoy asustado de lo que ellas cuentan de los colegios en base a una libertad que no es libertad. Para poder ser libre tienes que tener una fuerza interior que lo haga posible. Porque todo aquello que hay en el mundo de hoy es muy atractivo para los jóvenes, ¿sí o no? Ahí tienes tu móvil, tu celular, llamáis celular aquí, ¿no? Tu celular. Qué fácil es correr eso a cierta página y estar viendo cosas que no debes. ¿Es fácil o no es fácil? Y si alguien te dice, oye, tú, un compañero tuyo que tiene un poco más de sentido que tú, y te dice, oye, eso no está bien, ¿qué dices tú? ¿A ti qué te...? Ahí está la libertad. ¿A ti qué te importa? Yo soy libre. Eso no es libre, eso es encadenarte a una situación que te va a arrastrar permanentemente y te va a llevar cada vez peor, no solo a las imágenes, sino a la práctica. ¿Entiendes esto, mi querido amigo y amiga? Solo cuando Cristo está en tu vida te libera de eso. Porque todas esas cosas gustan al hombre, ¿sabes por qué? Porque es hombre. Tú no puedes luchar contra tu propia naturaleza. Yo hablaba con Susana ayer y decía, este clima de Dominicana me pone enfermo porque a última hora del día tengo los pelos, ¿sabes cómo? Todos así derechos.
y llenos de ondulaciones. Y digo, es que pero no te pelees con el pelo porque mientras estés aquí va a funcionar así. Y ¿sabes la única forma de domar ese pelo mío? ¿Sabes cómo sería? Ponérmelo a cero, cortarlo, afeitarme la cabeza y ya. Pero eso no es la solución al problema. Yo soy así porque soy un hombre, ¿me entiendes? De manera que para que yo sea distinto, para que mi vida sea diferente, para que mi vida sea contraria al mundo, tengo que romper cadenas de esclavitud que me atan a eso, porque soy hombre y me gustan todas esas cosas que no son lícitas. ¿Me estáis siguiendo, verdad? ¿Quién puede darte esa libertad? Jesús dijo, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Ahora, la gran propuesta del cristianismo consistió en algo sumamente extraño a la sociedad de entonces. Los hombres de entonces, religiosos, llamaban a la gente a la religión y le predicaban un determinado Dios y le alababan las virtudes de ese Dios y le hablaban también del disfrute, de desenfreno que había en algunos dioses y en la práctica religiosa. ¿Conocéis un Dios que era el Dios del vino, Baco? ¿Oísteis de él alguna vez? Muy bien. Una de la forma de culto de Baco, ¿sabéis qué era? Beber hasta perder el sentido. Bueno, esta es la religión y de pronto el cristianismo viene y dice, no es esto. La relación no es con un Dios teórico, es con una persona viva. Y el cristianismo anunciaba a los hombres un mensaje. Venid a Cristo, todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. El cambio del cristianismo, la propuesta del cristianismo, era una propuesta transformadora. Y el cristianismo revolucionó la sociedad. Permíteme ir terminando con esto. Quiero seguir rápidamente a una segunda cuestión, pero vosotros tenéis idea de lo que se llamó la revolución industrial. Bien, bien. De manera que ¿ha habido un cambio de paradigma con la revolución industrial? Sí, naturalmente que sí. Se ha producido una enorme transformación de la sociedad. Pero juntamente con esa transformación social comenzaron los conflictos sociales. ¿Sí o no? Sí, porque la empresa quiere que en lugar de fabricar 100 coches, se fabriquen con el mismo personal y el mismo costo 150. Y ahí tienes un problema serio, un problema de confrontación. Los cristianos rendían en el trabajo. ¿Sabes por qué? A ver, ¿por qué tenemos que rendir en el trabajo? Vamos a ver, a ti te hacen un contrato laboral y te dicen, te voy a pagar estos $100 mensuales. Muy bien, pero tienes que hacer esto y esto y esto y esto y trabajar estas horas. ¿Y sabes lo que hace muchas veces la gente? Trabaja mientras le ven. Y cuando no le ven, no trabaja. ¿Tú sabes por qué los cristianos rendían permanentemente en el trabajo? ¿Por qué? Porque la Biblia dice no robarás. Y cuando tú estás faltando al rendimiento en el trabajo, ¿estás qué? Robando a la empresa. ¿Te das cuenta de esto o no? ¿Tu padre y tu madre están haciendo un esfuerzo económico para que tú estés en el colegio, sí o no? Si tú no rindes en el colegio, eres un ladrón. ¿Sabes por qué? Porque estás robando a tus padres. Y el cristianismo hace un cambio absolutamente en esto, y la Biblia enseña a los cristianos a que cuando estén en el trabajo rindan, y dice, no viendo al ojo. Hace mucho tiempo, bastantes años, yo tenía en mi casa donde vivía en Vigo,
tenía mi despacho que daba a la calle, a una avenida principal. Y una mañana yo sentí que había ahí un ruido en la calle, un coche vino, paró, se bajaron unos cuantos operarios de jardines y el jefe de aquel grupo les dijo, tenéis que hacer esto y lo otro. Yo lo oía desde la ventana y de pronto el jefe subió al camión con otros obreros que había y se fue a otro lado. Y aquellos 5, que eran 5, que quedaron allí para trabajar en los jardines, ¿sabéis lo que hicieron? Pues muy sencillo, pusieron las palas aquí apoyadas y se apoyaron en la pala y los 5 estuvieron charlando, uno con otro por un tiempo. Y de pronto, yo observaba aquello y de pronto alguien dijo algo y todos se pusieron a mover la pala. ¿Sabes por qué? Porque volvía el coche y volvía el jefe. Un cristiano no hace eso. Un cristiano trabaja. ¿Has trabajado bien toda esta semana? ¿Estás rindiendo al 100%? Si no estás haciéndolo y eres cristiano, tienes que pedir perdón al Señor, porque no estás siguiendo a Jesús. ¿Me entendisteis bien? Bueno, la propuesta cristiana es muy sencilla. Voy a la historia y veo a aquellos cristianos comportándose así en una sociedad y leo en Hechos 2:47 estas palabras. Y todos tenían favor, es decir, estaban agradablemente tratados y admirados. ¿Por qué? Por todas las gentes, por todo el pueblo. Gozaban del favor de la gente porque eran personas que tenían una vida diferente. Por tanto, viene el cristianismo y avanza a lo largo del tiempo. Se producen cambios sociales extraordinarios hasta que en el siglo III hay un cambio transformador. Cristianismo no es que deje, pero se convierte en religión más que en relación con Cristo. ¿Conocéis el decreto del emperador romano que convierte el cristianismo en religión oficial del Estado? Bueno, ahí comienza el problema. Y el cristianismo deja de ser vida con Cristo para ser la religión de Cristo. ¿Me estáis siguiendo? Y aquí tenemos el gravísimo problema. Por tanto, ¿tenemos una propuesta para el mundo de hoy válida o no? Enormemente válida. He mencionado una sociedad en donde el padre ama a su hijo y lo respeta, donde el hijo respeta también al padre, donde el padre ama a la madre, donde la madre está en buena comunión y relación con el padre, donde el empresario está contento porque se rinde en el trabajo, donde el empresario cristiano trata a los obreros de su empresa como personas y no como elementos de utilidad laboral, donde la sociedad avanza volcándose hacia otros para que tengan sanidad, para que tengan atención médica y 1000 cosas por el estilo. ¿Esta propuesta es válida o no, señores? Enormemente válida. Por tanto, el cristianismo no se extingue, todo lo contrario. El cristianismo tiene propuestas válidas para la sociedad de hoy. No te avergüences de que te llamen cristiano. Deja que esa escoria de la sociedad hable mal del cristianismo y trate de desprestigiarlo. Vive a Cristo y compórtate como Cristo y manifiesta en tus relaciones cómo Cristo funcionaría. La propuesta del cristianismo, ¿sabéis cuál es para la sociedad de hoy? Señores, el camino que ustedes llevan no funciona. ¿Se ha procurado abrir caminos nuevos? Exactamente igual. Pero hay un camino que funciona y ese camino es Cristo. Y nosotros tenemos que anunciar a Cristo como persona que transforma la vida de aquellos que lo tienen en sí. ¿Estáis conociendo, estáis enterándoos bien de lo que estoy diciendo? No estoy invitándoos a que proclaméis una religión, sino que anunciéis a una persona que puede cambiar la vida.
Solamente cuando Cristo toma el control de tu vida, se produce el cambio que la sociedad necesita. Cuando visitáis Roma y vais al Vaticano, hay una figura muy interesante allí que es la escultura de David. ¿Sabéis quién la hizo? Miguel Ángel. Y resulta que un día a Miguel Ángel, uno de los líderes de la ciudad, le dijo: oye, Miguel Ángel, tengo un pedazo de bloque de mármol ahí en los almacenes de la municipalidad que no vale para nada. ¿Quieres llevártelo tú? Y Miguel Ángel fue a ver el bloque, tocó el mármol, vio que habían tratado de trabajar en él, lo habían destruido en parte, en fin. Digo, bueno, llévamelo al taller. Y lo llevaron al taller de Miguel Ángel. Y él guardó ese mármol ahí y comenzó a trabajar. Y resulta que un buen día Miguel Ángel convocó a la gente de la ciudad importante, lo llevó a su taller y descubrió la impresionante imagen, escultura de David, de Miguel Ángel. Y alguien dijo: ¿cómo es posible? Si todos trataron de trabajar el mármol y conseguir algo de él y no lo pudieron hacer. Miguel Ángel sonrió y dijo: solo es cuestión de cariño y de golpes certeros. Solo él lo podía hacer. El único que puede tallar una vida nueva para ti, diferente a la tuya, es el que te construyó. ¿Sabes quién es? Cristo mismo. Y es necesario que esta mañana, y quiero llamaros como último momento de mi tiempo con vosotros, quiero llamaros a un encuentro personal con Cristo. A que cada uno de vosotros, si no tiene a Cristo en su vida, diga ahora al Señor: Señor Jesús, te recibo, cámbiame, sálvame, dame esperanza. Y si estás viviendo una vida mediocre y tienes a Cristo en tu vida, que digas al Señor ahora: Señor, que tu Espíritu me transforme. Estábamos cantando una canción que me impacta, esa canción de transformación, y quiero felicitar al grupo de alabanza, fantástico. Pero esa canción que habla de una experiencia transformadora de cambio la necesitas hoy en tu vida. No importa cuán perfecto a los ojos de la sociedad seas, quiero que te enfrentes con Jesús, ahora mismo, ahí donde tú estás, y digas al Señor: Señor, necesito más de ti. Necesito tu gracia, tu ayuda, tu impulso. Necesito sentirte en mi vida. Necesito un cambio profundo en mi dimensión personal. Y el Dios que hace posible el universo va a trabajar en tu vida y hacerte una persona semejante a Jesús. Que Dios os bendiga y que salgáis además convencidos de que el cristianismo es la única razón para la sociedad de hoy. Predica a Cristo y sobre todo vive a Cristo.